tenemos en nuestra sala al doctor Leonardo Bermúdez, a quien voy a proceder a presentar antes de su exposición y dando a continuación pues el congreso que estamos llevando. Eh, en este momento, pues como les comentaba, voy a presentar al doctor Bermúdez. El doctor Leonardo Bermúdez es especialista en cardiología, tiene una maestría en emergencias médicas, también un fellowship universitario en ecocardiografía y ecografía Doppler vascular, entre otros fellowships como cardiología en tratamiento específico de ecografía vascular, en ecografía estrés, en el abordaje de la ecografía transesofágica. Él es médico tratante y jefe del área de cardiología del Hospital General IES de Puerto Viejo, médico staff y jefe del área de cardiología y diagnóstico por imagen del Hospital Madre Teresa en Manabí, cardiólogo del Centro de Diálisis Renacer, NIPRO, miembro adscrito de la Sociedad Argentina de Cardiología y miembro de la Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología. El tema que nos va a exponer el doctor es el monitoreo no invasivo de la macrohemodinamia. Doctor Bermúdez, sea muy bienvenido pues a la sala el día de hoy para que pueda continuar con su exposición. Está habilitado para compartir su pantalla, su cámara y pues iniciar con la charla. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doc. No le vemos, pero estamos escuchando. ¿Se ve la diapositiva? Correcto. ¿Se ven? Sí, doc, en este momento podemos ver sus diapositivas. ¿Puedo empezar? Sí, claro que sí. Adelante. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Un saludo por medio de esta vía a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, como dijiste vos, a mí se me ha asignado el monitoreo no invasivo de la macrohemodinamia. Quiero comenzar diciendo de que existen muchos métodos de monitorización hemodinámica. Como hemos catalogado, algunos invasivos, otros semi-invasivos y no invasivos, como el que a mí me va a tocar hablar. Dentro de los primeros, aparte de la monitorización hemodinámica, nos permite también hacer monitorización de la microcirculación, el cual no es el caso de un método de monitorización no invasiva, como es la ecografía transtorácica. Hoy en día, el ecocardiograma, la ecografía en general, se ha convertido en un protagonista principal en todas las emergencias de todo el mundo. Es parte fundamental de muchos protocolos que puedo nombrar, como el protocolo Blue, el protocolo PAE, el FAS, Bedside, y como este ejemplo que tengo aquí, que es el protocolo RUSH, que es un protocolo en el cual hay que contestar a un paciente por qué tiene hipotensión o por qué está en shock. Es un protocolo que tiene que ser realmente respondido en menos de 3 minutos, donde nosotros analizamos lo que es la bomba, que es el corazón, la cisterna, que son los lugares donde realmente se van a acumular líquido o sangre, y las principales mangueras del cuerpo, que es la aorta y la vena cava inferior. Hoy en día, la ecografía, el ecocardiograma es una opción indispensable en todas las emergencias de todo el mundo. Como todo método tiene sus ventajas, nos permite una monitorización hemodinámica continua no invasiva, nos ayuda con el diagnóstico, la evolución, la reanimación continua de ese paciente. En la guía de procedimientos, en la actualidad, todos los procesos que se realizan, como por ejemplo la colocación de un catéter de Cook de hemodiálisis, la colocación de una TAM, de una vía central, generalmente se hace ecodirigida y nos ayuda dándonos imágenes en tiempo real. Desventaja es la disponibilidad. En muchos países del tercer mundo todavía no contamos en los centros de urgencia o de emergencia con este método de diagnóstico. Y la otra es que es operador dependiente. ¿Cuáles son las variables hemodinámicas que yo puedo obtener por ecocardiografía que me van a ayudar en un escenario clínico a la interpretación de un paciente? Y estas son el gasto cardíaco, cómo están las presiones de llenado de la cámara izquierda, ¿sí? O de la presión auricular izquierda, o la presión de cuña capilar que se hace con catéter de Swan-Ganz.
las resistencias vasculares sistémicas, las resistencias vasculares pulmonares, cómo está la presión del ventrículo derecho y la presión de la aurícula derecha. Estas son las principales alternativas que nos permite obtener mediante ecocardiografía para poder interpretar a un paciente que nos llegue a emergencia, ya sea por lo que más comúnmente consultan, falta de aire o hipotensión arterial. ¿Cómo nosotros calculamos el gasto cardíaco? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen sistólico. Y para esto yo necesito combinar dos imágenes. La primera, que está superior a la izquierda mía o derecha de ustedes, que es un eje para externar largo, es medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tengo que obtener esta medida y el VTI, que es la velocidad integral del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces lo que yo voy posteriormente a despejar fórmulas. Entonces el volumen sistólico es igual al área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para esto nosotros sabemos que una distancia, en ejemplo, todo en ejemplo en este momento, de 2, ¿sí? El radio es 1 multiplicado por pi, que es una constante aritmética que siempre va a constar de 3.14, ¿sí? Si lo multiplico por 1, que es el radio, es igual a 3.14, y lo multiplico por el VTI que obtuve con un doble pulsado en una vista cámara apical de 5 vistas. Entonces me va a dar que yo tengo, si multiplico esto por 22, voy a obtener que el volumen sistólico de un paciente es 69 milímetros. Muy bien. Es lo primero que yo tengo que obtener para obtener, valga la redundancia, el gasto cardíaco. Entonces, si yo multiplico el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca que tenga ese paciente en ese momento, ejemplo, 60, yo multiplico 69, que es el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, que es la fórmula de gasto cardíaco, voy a tener que este tiene 4140 milímetros minuto, que es el gasto cardíaco de ese paciente. Bien, pero ahora yo quiero sacar cuál es el índice cardíaco de ese paciente. Y saco los metros cuadrados de superficie corporal por la forma de Dubois-Doa. Y entonces lo que hago es el gasto cardíaco que yo obtuve, dividirlo por los metros cuadrados de superficie corporal de ese paciente, que en este caso, digamos, es 1.7, y voy a saber que el índice cardíaco de este paciente es 2.4 litros minuto metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, hasta aquí, por ecocardiografía, hemos obtenido el volumen sistólico, el gasto cardíaco y el índice cardíaco de este paciente. Nosotros, ¿cómo hacemos para obtener las presiones de llenado del ventrículo izquierdo? En catéter de Songas correspondía a la presión de cuña capilar. Entonces, nosotros nos vamos con el ecocardiograma, hacemos una vista apical, 4 cámaras, interrogamos en la entrada del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y vamos a tener 2 ondas, normalmente. Una primera onda que corresponde al 80% del llenado del ventrículo izquierdo, que corresponde a la onda E, y una onda más pequeñita que corresponde a la onda que corresponde a la patada auricular cuando el paciente está en ritmo sinusal. Y entonces nosotros extrapolamos la relación. Si la onda E es mayor a 1 que la onda A, ¿sí? Tenemos un patrón de llenado del ventrículo izquierdo normal. Y esto nos estima, por ecocardiografía nosotros estimamos presiones, estimamos números. Que el paciente tiene una presión de llenado del ventrículo izquierdo menor a 12 milímetros de mercurio. Bien, pero ¿qué pasa cuando la onda E es más pequeña que la onda A? Estaríamos hablando de una relajación prolongada. Quiere decir que hay una disminución de la compliance de ese ventrículo izquierdo, ¿sí? Y nosotros estimamos, cuando tenemos esta morfología,
que el ventrículo izquierdo tiene presiones ya alteradas entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Cuando nosotros ya vemos que el paciente, el ventrículo izquierdo está disfuncionante, pero tenemos un patrón de llenado que se llama pseudonormal. ¿Por qué? Porque se parece al normal. Pero nosotros hacemos le decimos al paciente que puje, es decir, que haga Valsalva, ¿sí? Y en la tercera fase de esta imagen se vuelve como una de relajación prolongada y decimos que es pseudonormal, porque invirtió las ondas. Entonces nosotros decimos que ese paciente tiene presiones de llenado del ventrículo izquierdo, se estima entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Otro escenario, cuando nosotros vemos que la onda E es 2 veces mayor que la onda A, hablamos que ese paciente tiene un patrón restrictivo y que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo de ese ventrículo están por encima de 25 milímetros de mercurio. Entonces hasta aquí también ya obtenemos por ecocardiograma cuál es la presión de llenado hacia el ventrículo izquierdo. Pero puede aparecer un paciente, como dije anteriormente, que no tenga ritmo sinusal, que esté en fibrilación auricular. Entonces, ¿qué hago si no tengo cómo relacionar la onda E con la onda A? Fácil. Puedo combinar con otros métodos, como es la relación de la onda E de llenado del ventrículo izquierdo, ¿sí? Con la velocidad de propagación de llenado del ventrículo izquierdo. Si esta relación de la onda E con la velocidad de propagación de flujo me da mayor a 2.5, este me puede estimar que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están por encima de 15 milímetros de mercurio. Si no puedo realizar esta técnica, tengo otra opción, en la cual yo relaciono la onda E que venimos mencionando con la onda E' con doble tisular lateral y hago la misma relación. La onda E del patrón de llenado del ventrículo izquierdo con doble pulsado y la onda E' con doble tisular. Si esta relación me da mayor a 15 milímetros de mercurio, yo estimo que las presiones del ventrículo izquierdo están por encima de 15 milímetros de mercurio. ¿Qué otra variable hemodinámica yo puedo estimar por ecocardiografía? Las resistencias vasculares sistémicas. Muy bien. ¿Y qué necesito yo para obtener esto? Necesito la TAM, que es la presión arterial media. ¿Sí? Necesito tener el gasto cardíaco, que ya lo tuvimos. Y necesito obtener cuál es la presión venosa central o presión de la aurícula izquierda. Entonces, la fórmula de resistencia vascular sistémica es TAM, que es la presión arterial media, que la obtenemos en el monitor, en este caso 90, menos PVC, que es la presión venosa central, que la obtenemos mediante la vena cava inferior, que más adelante voy a aplicar como. Ejemplo, 10 milímetros de mercurio, lo multiplicamos por una constante de 80 y dividimos por el gasto cardíaco, en el cual ya lo obtuvimos. Y esto nos da un valor de 1584 dinas segundo centímetro a la menos 5. Y también por ecocardiografía estamos obteniendo las resistencias vasculares sistémicas. Otra de las variables que nosotros podemos calcular por ecocardiograma es la resistencia vasculares pulmonares. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que combinar dos técnicas. Una, para medir la resistencia vasculares pulmonares tenemos que tener insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Y tenemos que esta con doble continuo, y tenemos que medir la velocidad integral de flujo del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Y seguimos la fórmula. Entonces, la resistencia vasculares pulmonares, 3, que es la velocidad, 3 metros en este momento que hay de velocidad de la insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Dividida para el BTI del tracto de salida del ventrículo derecho, que es 18.3, por 10 más
0.16 nos da 1.79 unidades U, que normalmente se mide las resistencias vasculares pulmonares. Pero si yo quiero transformarla en dinas, la multiplico por la constante de 80 y multiplico este valor por 80, que es la constante, y obtenemos el valor de 143, las resistencias vasculares pulmonares en dinas. Podemos también obtener por ecocardiograma la presión arterial sistólica, diastólica y media de la arteria pulmonar. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que tener, para medir o llegar a tener estos valores, insuficiencia tricuspida, como lo vemos en la parte superior, izquierda para mí, derecha para ustedes. Interrogamos esta regurgitación con Doppler continuo, ¿sí? Y también vamos a necesitar otra variable, que es la medición de la vena cava inferior, que nos estima cuál es la presión de la aurícula derecha. Entonces, de acuerdo a la fórmula de Bernoulli, sabemos que el gradiente pico es igual a 4 por la velocidad al cuadrado. Si nosotros despejamos la fórmula de Bernoulli 4 y la velocidad, como dijimos anteriormente, de la insuficiencia tricuspida es 3, sería 3 por 3, 9 por 4, sería 36. A este valor que nos da de la insuficiencia tricuspida, le agregamos la estimación de la vena cava de la medición de la presión de la aurícula derecha por vena cava inferior. Y si sumamos 36 más 20, estamos obteniendo que la presión arterial sistólica pulmonar en este paciente está en 56 milímetros de mercurio. Bien, ¿cómo tenemos la presión arterial media pulmonar? Simple. Con el resultado de la presión arterial pulmonar sistólica, la multiplico por una constante que es 0,61 más 2 y nos da un resultado de 36 milímetros de mercurio. De igual manera hacemos la presión arterial diastólica del resultado que nos da de la presión arterial sistólica pulmonar por una constante de 0,49 que nos da 27, y esta sería la presión arterial diastólica pulmonar. Entonces, hasta aquí hemos obtenido el volumen sistólico, hemos obtenido el gasto cardíaco, el índice cardíaco, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, hemos obtenido la resistencia vascular sistémica, las resistencias vasculares pulmonares, la presión sistólica pulmonar, la presión arterial pulmonar media y diastólica. ¿Cómo obtendremos nosotros, cómo estimamos la presión de la aurícula derecha, o anteriormente llamada PVC? Y es fácil con este gráfico. Si nosotros medimos en una vista sucifoidea, ¿no? Y vemos que la vena cava inferior mide menos de 22 milímetros, pero colapsa más del 50%, se estima que ese paciente tiene una PVC de 5 milímetros de mercurio. Si este mismo paciente u otro paciente tiene que la vena cava inferior mide mayor a 22 milímetros, pero esta colapsa más del 50%, decimos que tiene una presión de la aurícula derecha de 10 milímetros de mercurio. Si mide mayor de 22 milímetros y no colapsa, estimamos que la presión de la aurícula derecha es de 15 milímetros de mercurio. Si la vena cava inferior mide más de 22 milímetros y hace expansión sistólica, se estima que el paciente tiene una presión de la aurícula derecha de 20 milímetros de mercurio. Y esto es muy importante en la medición de la vena cava inferior cuando se está reanimando un paciente. Ejemplificamos en imágenes. Tenemos en la parte superior izquierda para mí, tenemos una vena cava que mide menos de 22 milímetros, pero colapsa más del 50%, y tiene una PVC aurícula derecha entre 0 y 5 milímetros de mercurio. Luego, en la parte superior derecha para mí, tenemos una vena cava inferior que mide más de 22 milímetros,
y colapsa más del 50%, y se estima la presión de la aurícula derecha entre 5 y 10 milímetros de mercurio. En la parte inferior izquierda para mí, tenemos otra medición de la vena cava inferior, en la cual mide más de 22 milímetros, no colapsa, y se estima que la presión de la aurícula derecha está entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Y en la parte derecha inferior para mí, tenemos una vena cava inferior que mide más de 22 milímetros, pero hace expansión sistólica y se estima que la presión de la aurícula derecha es mayor a 20 milímetros de mercurio. Esto es en un escenario clínico de un paciente que no está ventilado. ¿Qué pasa en aquellos pacientes cuando están con presión negativa en asistencia respiratoria mecánica? Generalmente no se puede medir la colapsibilidad de la vena cava inferior, al menos que el paciente esté tan depresionado de volumen que esta colapse. Pero realmente la variable no nos ayuda. Entonces vamos a ver en estos pacientes la distensibilidad, nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Medimos el diámetro máximo de la vena cava inferior menos el diámetro mínimo dividido por el diámetro mínimo nuevamente, y si está en mayor entre 15 y 18, es un paciente que realmente no está respondiendo a volumen. También podemos medir a este paciente la colapsabilidad, midiendo el diámetro máximo menos el diámetro mínimo dividido por el diámetro máximo. Y si está mayor del 55%, probablemente está en hipovolemia, y si está entre 30 y 40%, el paciente está respondiendo a volumen. La otra variable que podemos medir es la variabilidad, en la cual medimos el diámetro máximo y el diámetro mínimo para el promedio de estas dos, y si es mayor al 12%, es un paciente que está respondiendo a volumen. En contexto, el paciente con diámetro máximo de la vena cava inferior mayor de 2 centímetros, con colapso menor al 50%, probablemente este paciente esté con sobrecarga hídrica. Y pacientes con diámetro máximo de la vena cava inferior menor a 2 centímetros y colapso mayor al 50%, probablemente está en hipovolemia. Quiero decirle que la medición, el seguimiento de la vena cava inferior en la reanimación de un paciente es muy importante. Y si a esto se le suma también otra técnica muy importante del 2012, gracias al doctor Lichtenstein, francés, quien descubrió todo lo que es la magia de la ecografía pulmonar, y vemos que estos pacientes, aparte, tiene una vena cava inferior dilatada, que no colapsa, y comenzamos a tener líneas B, nos damos cuenta que este paciente está siendo sobrecargado de volumen. Bien. Después de haber explicado cómo se estiman muchas variables hemodinámicas por ecocardiografía, queremos pasar a imágenes que hablan por 1.000.000 de palabras. Quiero compartirles estas imágenes. Se trata de un eje de un medio esofágico a 138 grados, de un paciente joven, posterior a un proceso odontológico, fiebre, y llega en shock cardiogénico. En la imagen izquierda para mí, en la que lo cual no está interrogada con color, vemos una pequeña imagen con movimiento anárquico que corresponde a una vegetación que dificulta la coactuación de la válvula coronaria derecha con la no coronaria. Cuando nosotros interrogamos con color, nos podemos dar cuenta de que el paciente tiene una insuficiencia aórtica aguda, lo cual es la causa de la insuficiencia de la falla cardíaca o el shock cardiogénico. Lo cual el ecocardiograma, como dije anteriormente en una de las ventajas, aparte de realizar el monitoreo hemodinámico, nos ayuda a ver cuál es la causa y posiblemente el pronóstico y cuál va a ser el tratamiento de este paciente. Con ustedes les traigo otra imagen de un paciente con un infarto evolucionado. Esta es una imagen para estendar largo, en el cual se ve un ventrículo izquierdo dilatado, con un septum anterior adelgazado, hiperrefringente, akinético, con una hiperquinesia de la pared infralateral, en el cual nosotros
viendo, podemos sacar conclusiones subjetiva del gasto cardíaco, de la fracción de eyección de este paciente, y así, de esta manera, ayudar a este ventrículo izquierdo si necesita algún soporte de la cura de Frank-Starling con un nootrópico positivo. Esta es una imagen que para mí, no sé si observan, son imágenes hiperecogénicas que parecen soldados marchando. Es un eje susifoideo de la vena cava inferior que se ve que no dilata, que no colapsa, pero vemos el tránsito de microtrombos. Se trataba de un paciente con un síndrome de Eisenmenger, con una hipertensión pulmonar severa, con mal pronóstico, en el cual nosotros viendo esta imagen y con esas imágenes que se observan, que parece que estuvieran marchando dentro de la vena cava inferior, nosotros decidimos al paciente anticoagularlo, pero este paciente llegó demasiado tarde, falleció posteriormente, pero la imagen nos ayudó mucho en saber el pronóstico del mismo. Esta otra imagen que si bien no es corazón, pero se trata de un paciente que tuvo un dolor que inició en el cuello y terminó en el abdomen. Bueno, estamos viendo es una aorta dilatada, aneurismática, disecada, donde la luz falsa se ha trombosado y la luz verdadera vemos también un signo de remolino, ¿sí? Donde también el ecocardiograma fue importante en el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento de este paciente. Esta imagen se trata de un eje apical 4 cámaras, es un paciente que llegó focalizando un evento cerebral y le realizamos un eco focalizado, ahora focus, antes backside, y nos pudimos dar cuenta que el paciente tendría una fracción de eyección muy mala, que está dilatado, con muchos segmentos hipokinéticos, y lo que más nos llama la atención en esta área disquinética es la presencia de una masa que corresponde a un trombo. En contexto de este paciente que hizo un evento cerebral isquémico con transformación hemorrágica, pues tenía contraindicación de la anticoagulación. El eco nos ayudó en el pronóstico y seguimiento de este paciente. En esta imagen vemos un paciente, se trata aún de una paciente femenina que nos llamaron a emergencia, que escuchaban estertores crepitantes y signos de insuficiencia cardíaca, tenía 2 semanas de parto y vemos un ventrículo izquierdo, el septum anterior está hipokinético, la pared infralateral tratando de compensar está dilatado, subjetivamente una fracción de eyección deteriorada, tratándose y dando por descarte con otro diagnóstico de una miocardiopatía periparto, en el cual el eco fue importante, fundamental en el seguimiento pronóstico de esta paciente, la cual recuperó nuevamente la fracción de eyección. Este es otro paciente que realizó un stroke, ¿sí? En el ecocardiograma transtorácico nos podíamos visualizar que el paciente tenía una aneurisma del septum interauricular, y siempre cuando ocurren estos eventos criptogenéticos que se desconoce la causa, nos vamos al corazón porque es la principal lugar donde realmente se despiden los trombos. Le hicimos un eco, este es un eje bicavo, por acá está la vena cava inferior, acá la superior, este es el ventrículo derecho, ¿sí? Y este es el septum interauricular. Cuando hicimos el test de burbuja, nos pudimos dar cuenta que en esta parte, en este extremo, el septum generalmente escapaba, dejaba pasar burbujas, donde este paciente, por la aneurisma del septum interauricular, por el pasaje de burbuja, y la trompa y la válvula de la vena cava inferior prominente, realmente lo que habrá hecho es una embolia paradojal. Entonces, el eco también nos ayudó en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de este paciente.
Este es un caso muy interesante. Es una paciente de 37 años de edad que trabaja en el IES de la ciudad de Manta, de mi provincia, en el cual tuvo una focalización de todo el hemicuerpo derecho. Nosotros, al tratar de realizar el ecocardiograma, ¿no?, evidenciamos una gran masa que es muy visible, gelatinosa, adherida a la pared lateral de la aurícula, en el cual se trataba de un mixoma, y cuál fue la causa, ¿sí?, del evento isquémico de esta paciente. Este es un eje paraesternal largo, nos llaman por un paciente que está en shock cariogénico. Le realizamos un eco pulmonar, teníamos una línea pleural que deslizaba, con líneas confluentes, estaba el paciente en edema agudo de pulmón, y podemos apreciar una apertura endomo de la válvula mitral, con gran éstasis sanguínea, con una agresión del miocardio del tipo reumática. Casi estos casos no se ve, ya en los países desarrollados es difícil ver una estenosis mitral de origen reumático, lo cual el paciente no tenía el score de Wilkins menor a 8, tenía más de 14, y no era plausible de una valvuloplastia como puente al recambio de la válvula, en lo cual el ecocardiograma nos ayudó mucho en el pronóstico, seguimiento, pronóstico y tratamiento de este paciente. Este es un caso muy importante, que no sé si alguna vez ha pasado de alguna de las emergencias de las personas que me están escuchando. Es un submerger, es un corazón que prácticamente está nadando en un derrame pericárdico severo, crónico, y realmente estos pacientes acuden a las emergencias por falta de disnea, y lo que realmente terminamos haciendo nosotros es transformando un derrame pericárdico en un taponamiento de baja presión. En este momento el paciente estaba sintomático, tenía disnea. Lo que realmente se realiza muchas veces es disminuir la precarga, poner diurético de asa. En ese momento disminuyen las presiones intracavitarias, y la presión que está por fuera del corazón pasan a mandar, produciéndose un taponamiento cardíaco de baja presión. Si nosotros no le hubiésemos hecho realizado el eco a este paciente, quizás le hubiesen administrado furosemida a este paciente y hubiese sido la causa de fallecimiento. Este es otro tipo de paciente en el cual observamos que es un eje paraesternal largo, una muy mala fracción de eyección, tiene una fracción de eyección muy mala, y lo que más nos llamó la atención a este paciente es el contraste espontáneo. Realmente la imagen no es completa, pero este paciente tenía un trombo en el ventrículo izquierdo, en el cual nos ayudó a observar este hallazgo, y el paciente pudo ser, con esa fracción de eyección severamente deteriorada y la presencia de ese trombo en el ápex del ventrículo izquierdo, el paciente fue plausible de anticoagulación, y al día de la fecha el paciente no ha realizado ningún evento cerebral como sí lo realizó el anterior. Esta otra imagen no es corazón, pero es importante porque también nos llamaron por un paciente que tuvo una focalización en mi cuerpo derecho, y como no encontramos nada que nos llamara la atención, subimos con el traductor lineal y encontramos en el bulbo de la carótida izquierda esta imagen anfractuosa hiperecogénica, ¿sí?, ulcerada. ¿Qué se trata? De una úlcera, una placa ulcerada, perdón, en lo cual está constantemente formando trombos y embolizando al cerebro. Esta imagen también llegó un paciente con cianosis, disnea e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Un paciente con antecedentes de pequeñito de tener un soplo que nunca más tuvo seguimiento. El paciente tuvo una comunicación
intraauricular tipo osteosecundo, en lo cual llegó con síndrome de Seguin-Meyer, el ventrículo izquierdo totalmente colapsa al ventrículo izquierdo, que lo hace prácticamente en la letra D. Aquí se pierde la independencia interventricular y nos llevó al pronóstico, seguimiento de este paciente que posteriormente falleció porque llegó en etapa ya de la enfermedad. Esta es una imagen también de un paciente, esto es un eje corto a nivel de los músculos papilares. Este es un paciente que llegó con anasarca franca insuficiencia cardíaca. Nosotros observamos una hipokinesia global, difusa, con hiperrefrigencia del paciente. Le quitamos toda la ganancia y tenía el signo de leopardo. Y nosotros, sin hacer biopsia, nos apuntamos, aparte en el electrocardiograma, veíamos que tenía bajo voltaje. Y con estos hallazgos ecocardiográficos, nosotros lo tildamos de que el paciente tenía una amiloidosis bien avanzada. Este es otro paciente, no es corazón, es una aorta, un paciente que tuvo un dolor súbito, irradiante, lacerante, penetrante, que irradió por el tórax, el hombro, y llegó hasta el abdomen, y como nosotros podemos observar, se trata de una disección de aorta donde podemos observar la luz verdadera muy pequeña y la luz falsa muy grande. Posteriormente, el ecocardiograma fue quien nos dio la pauta para posteriormente realizarle a este paciente una tomografía y en sí categorizar bien este tipo de disección del paciente. Esta es otra imagen, creo que es la última, no los borro más, un paciente hospitalizado que intercurre con disnea súbita. Generalmente se le hace el ecocardiograma y no encontramos nada, pero al realizar el Doppler de miembros inferiores, nosotros encontramos, este es el signo de Mickey Mouse, encontramos la arteria femoral superficial, la profunda, con flujo, pero la vena y la safena mayor, ¿sí?, no colapsaban y se observa en una imagen hiperecogénica. Y nosotros, al subir con el traductor más hacia la pierna, veíamos que había un trombo que flameaba. Generalmente a este paciente se le colocó un filtro de vena cava inferior, se lo fibrinilizó y el paciente está vivo con nosotros, pero también la ecografía con sus diferentes métodos nos ayudó a interpretar este paciente. Perdón, yo creo que esta sí es la última. Esto en el paciente no me voy a olvidar nunca, es un paciente que se realizaba diálisis, fiebre de origen desconocido, y tenía signos periféricos de embolización de endocarditis. Se le hace un ecocardiograma y podemos observar tanto en la válvula aórtica, en este eje para externar largo, como en la válvula mitral, estas vegetaciones, ¿sí?, que tienen movimiento independiente, anárquico, y se trataba de una endocarditis. El paciente falleció de insuficiencia cardíaca aguda. En conclusión, el ecocardiograma nos permite hacer la medición de variables hemodinámicas no invasivas que son reproducibles en tiempo real, son cuantificables, fiables, capaces de valorar precarga, poscarga, contractibilidad, nos ayuda en la guía de procedimiento, diagnóstico, evolución y reanimación de los pacientes. Hoy en día, en todos los servicios de emergencia, diferentes especialidades, los que hacemos emergencia, el ecocardiograma se ha convertido en una opción indiscutible en la interpretación de muchos pacientes. Muchas gracias por su atención. Quedo abierto a las preguntas. Le agradecemos mucho, doctor Bermúdez, por esta exposición muy completa y pues adecuada para los temas que nosotros hemos planteado en este congreso. A continuación, le vamos a hacer unas preguntas que ha hecho el público. La primera pregunta, primeramente felicitándole, dice,
Si se puede utilizar el eco de la vena cava para predecir respuesta a volumen en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Muchas gracias por la pregunta. Es así, o sea, no hay patología. En cualquier paciente que nosotros querramos reanimar, independientemente de la patología que tenga, es importante la medición en el tiempo de la vena cava inferior. Si nosotros esto lo complementamos con el eco pulmonar, ¿sí? Donde sabemos que el patrón del eco pulmonar de un síndrome con distrés respiratorio es un patrón difuso, bilateral, heterogéneo, ¿sí? Nosotros nos va a ayudar mucho la combinación tanto de la técnica de la medición de la vena cava inferior, que sí se puede realizar en ese escenario clínico, más si asociamos la realización del eco pulmonar. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega por parte de Brian Altamirano. Dice, ¿cuál predice mejor el estado hemodinámico de las variables presentadas? ¿Cuál predice mejor el estado hemodinámico en caso de compromiso circulatorio? Dos cosas hay que siempre ver. Primeramente es la vena cava inferior, yo tengo que medirla porque eso me va a decir qué precarga tengo, y la otra es el gasto cardíaco. Son dos variables que me van a ayudar mucho en la decisión, en la interpretación, en el seguimiento de un paciente que esté hemodinámicamente inestable. Perfecto. La siguiente pregunta, mi doc. Jorge Pintado nos dice, ¿cómo escoger entre utilizar un protocolo Roche, Fast, Focus o ACES? ¿Hay algún criterio para elegir alguno de estos protocolos? Sí, si yo tengo un paciente con en paro cardiorrespiratorio, los protocolos están hechos de acuerdo al escenario clínico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un traumatismo de abdomen, yo tengo que aplicar el protocolo FAS. Si yo no encuentro nada en el abdomen, yo tengo que ir a FAS extendido o FAS ABC. Si tengo un escenario clínico con un paciente donde yo tengo paro cardiorrespiratorio por actividad eléctrica sin pulso, tengo que aplicar el protocolo PAE. Si yo tengo un paciente con shock e hipotensión, tengo que aplicar el protocolo Rush. O sea, es dependiendo de qué escenario clínico en ese momento se presenta el paciente. Se aplican los protocolos que hay. Perfecto. La siguiente y última pregunta, doctor, nos la envía Jaime Cruz. Eh, ¿Existe algún hallazgo ecocardiográfico que se haya encontrado, sobre todo en fibrilación auricular, que esté relacionado a la altitud? Sí, generalmente cuando el paciente que ya tiene fibrilación auricular es un paciente que ya tiene remodelación de la aurícula. Tiene dilatación de la aurícula izquierda y o derecha, y probablemente este paciente, si nosotros vamos más allá de lo visible, al realizarle, y nos ha tocado ver, tenemos experiencia, por cualquier procedimiento que el paciente se quiera realizar, cuando nosotros, el paciente lo preparamos para un eco transesofágico, nos hemos encontrado que el paciente tiene trombos en la orejuela izquierda y las velocidades de la misma están disminuidas. Entonces, sí se ha encontrado hallazgos en fibrilación auricular, tanto en ecografía transtorácica como transesofágica, en pacientes que independientemente sean de altura o sean de llano. Listo. Y Doc, justamente hablando de este tema que topamos ahorita, pues a raíz de la pandemia y de las patologías pulmonares, sobre todo por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, han existido algunas limitaciones terapéuticas, sobre todo en el área de cuidados intensivos, con respecto, por ejemplo, a las patologías tromboembólicas. ¿Es correcto utilizar la ecocardiografía como un examen diagnóstico para estas enfermedades? Sí, vuelvo y repito, ya el ecocardiograma ahora es fundamental, es una opción, ya dejó de ser una opción. Mejor dicho, es una obligación el ecocardiograma en unidades de terapia intensivas, emergencias COVID, no COVID. Es una, es una herramienta importantísima
en la pesquisa de complicaciones, de interrecurrencia, de seguimiento, de reanimación, de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento. Es indispensable contar con este aliado que es la ecografía. Perfecto. Listo, mi doc. Muchas gracias por su exposición. Agradecemos públicamente pues al doctor Leonardo Bermúdez por su charla y pues por toda la información que hemos recabado el día de hoy. Muchas gracias, doctor Bermúdez, por la ponencia. Esperamos pues contar con su participación en futuros eventos juntos.